Hola a todos, mi nombre es Eddie Evans López López, estoy cursando la licenciatura de Diseño Digital y Animación Online. Este es mi primer cuatrimestre y también la corriente artística que yo elegí es el Renacimiento. Respecto a las preguntas del foro, a mí me gustaría especializarme en lo que es ser un ilustrador, porque a mí me gusta representar y dibujar lo que a las personas les puede hacer feliz o traer una satisfacción, lo que les gustaría que ellos pudieran obtener. Y también a la vez me gustaría recibir varias retroalimentaciones, cosa que en esa rama se recibe mucho, para poder mejorar en mi dibujo, mejorar las técnicas, algo que a mí me gusta, personalmente me atrae en la parte de la historia del siglo XV al XVI, que viene a ser las corrientes, un poco de la corriente gótica con la renacentista. Más que nada me atraen los diseños y la complejidad de los adornos en la arquitectura, también su proporcionalidad y expresiones fuertes que tienen sus esculturas y retratos. Me atrae más que nada también porque en esta etapa empezaron a enfocarse de la religión al antropocentrismo, a los fondos como los paisajes, como las estructuras y las proporciones eran más trabajadas. Era totalmente una revolución en el arte porque también empezaron a utilizar el lienzo y el óleo. Elementos que a mí me gustan en particular de esta rama o bueno de esta corriente son los trabajos en las basílicas, porque habían adornos de vidrio y en los exteriores los adornos eran como exuberantes. Y en las esculturas sus expresiones faciales eran muy notorias, además de que los cuerpos tenían mayor expresividad. Algo que cabe destacar de toda esta rama es que los paisajes pasaron de solo ser fondos a algo principal, se volvieron algo digno de ponerlos en los cuadros. Y las pinturas ganaban mayor brillo, también se empieza a dar un gran avance en cuanto a las proporciones del cuerpo, proporciones del dibujo, y todo eso pues lleva a que el Renacimiento venga a ser una gran etapa del arte, como se empieza a reconocer mucho lo que es un artista, y esos son los elementos que a mí me encantan. Ahora que ya sabemos un poco de mí y de lo que me gusta, vamos a pasar también a ver un poco más del Renacimiento, así que vamos. Muy bien. El arte renacentista se dio en el siglo XV al XVI y empezaron a dejar el tema del teocentrismo, lo religioso, y se enfocaron más en el hombre y la razón. En cuanto a la escultura y la pintura, ellos buscaban mejores proporciones y buscaban perfeccionismo. Surgen los mecenas, quienes son ricos aristócratas que patrocinaban a los artistas para mostrar su prestigio social y todo para aumentar su punto de influencia. Encargaban a los artistas retratos y pinturas referente al arte grecorromano. En esta etapa de la historia se pueden dividir en dos, el 480 y el 500. El 480 empezó en Italia, en Florencia, y se empieza a mostrar elementos greco-romanos, donde se busca la belleza del cuerpo humano. Y en el 500 el renacimiento ya se empieza a dar por toda Italia. Se da el renacimiento tardío en Alemania, Francia e Inglaterra, a la vez que los artistas usan la técnica de la difuminación. Y por último, empieza a aparecer el manierismo. Ahora pasaremos a hablar de la escultura del 480. Ahí se busca la belleza del cuerpo humano y se vuelve al desnudo de los cuerpos. Un representante es Lorenzo Ghiberti, que nos presenta las puertas del paraíso, acabado en 1454, con una técnica llamada relieve aplanado. Otro representante es Donato de Nicolino di Beto Bardi, o Donatello, que nos representa con su David. Es famoso porque fue hecho de bronce y considerado el primer desnudo del renacentismo, además de sus obras de Púlpito de San Lorenzo y San Jorge salva a la princesa. Otro representante es Andrea del Cerocchio, que tiene sus obras de El David y el retrato ecuestre de Bartolomeo Collenoi. Ahora veremos la pintura del 480. Uno de los representantes es Tommasio di Ser Giovanni, o también llamado Masaccio. Su obra más representativa es el pago del tributo de la moneda, y a él se le considera como el que introdujo la perspectiva en la pintura. Otra de sus obras es la expulsión de Adán y Eva y la Trinidad. Uno de los más importantes representantes del 480 es Sandro Botticelli,
quien es un gran pintor que trabajó en un tiempo con Leonardo da Vinci, y sus obras más representativas son la Adoración a los Magos, Nacimiento de Venus y La Primavera. Como estábamos diciendo que él trabajó con Leonardo da Vinci, él viene a ser un gran representante del 480, teniendo entre sus obras La Gioconda, El hombre de Vitubio, La dama de Arminio, La última cena y San Juan Bautista. En todas sus obras él utiliza una técnica llamada el difuminio, que lo viene a hacer muy famoso entre los artistas. Además de ello, en la pintura del 480 también se empezó a dar en Venecia, con Gentile Bellini, quien nos da dos de sus obras más significativas, El milagro de la cruz en el puente de San Lorenzo y Predicación en San Marcos. También tenemos a Giovanni Bellini, quien empezó a hacer retratos y a la vez obras de arte mitológicas, como el Dux Leonardo Loderan, El festín de los dioses y Alegoría sacra. Ya terminando con la pintura del 480, pasaremos al Cinquecento, viniendo a ser el siglo XVI. Hablaremos de su escultura. Miguel Ángel viene a ser el mayor representante de ellos, ya que fue el mejor escultor de ese tiempo, además de ser arquitecto y pintor. Él trabajó para los Medici en Florencia y esculpió la Virgen de la Escalera. Después de ello, él decidió ir a Roma y esculpió la Piedad del Vaticano. A finales del año 1501, vuelve a Florencia y esculpe a su David, obra muy representativa de él ya que tiene mucha expresividad. Esta escultura fue hecha de mármol. Él llegó a ser un gran representante y además de él hubo otros, por ejemplo, su alumno, Venuto Cellini, quien nos trajo su obra de la ninfa de Fontainebleau, el Perseo con la cabeza de Medusa y su última obra siendo el Crucifijo. En la pintura del Cinquecento, al haber un renacimiento tardío en los países vecinos, en Alemania recién se empezó a dar esta corriente artística, dándonos como representante al primero Alberto Durero, quien en 1494 fue a Venecia para estudiar arte, y al volver a su tierra fue el representante más célebre del Renacimiento en Alemania, haciendo su autorretrato que está lleno de detalles y realismo, y haciendo también otras obras como La Adoración de los Magos y El grabado del Apocalipsis. Cabe recalcar que esta última obra lo hace considerar uno de los que popularizó el arte del grabado. Otro representante que tenemos en Alemania es Joachim Patin, quien es un autor del origen flamenco famoso por sus paisajes. Entre sus obras más famosas tenemos El paso de la laguna Estigia y El bautismo de Cristo. Otro gran representante es Hans Holbein el Joven, quien lo saca a brillar su obra Los Embajadores, el cual representa un retrato doble, y el retrato de Enrique VIII. Otro gran artista es Pieter Bruegel el Viejo, con sus tres obras, Los Proverbios Flamencos, El Triunfo de la Muerte y su obra más representativa que la terminó en 1563, La Torre de Babel. Igual que en Alemania, en Francia se empezó a dar este renacimiento tardío, el cual tiene dos grandes representantes. Empezaremos con Juan Cousin el Viejo, y sus dos obras más representativas son Eva Prima Pandora y San Mamés y el Duque Alejandro. También tenemos a Francois Coulet, con sus tres obras El retrato de Pierre Coude, Diana de Poitiers y Elizabeth. Él se especializaba más que nada en hacer retratos. Volviendo a Italia, vamos a volver a ver a Miguel Ángel dándonos la obra de la bóveda de la Capilla Sixtina, en la cual resalta la creación de Adán, y también una de sus pinturas que viene a ser el Juicio Final. Otro gran representante artístico del Quinquecento viene a ser Rafael Sanzio, con sus obras Las Tres Gracias, Los Deposorios de la Virgen y La Virgen del Jilguero. Él, por su fama, fue solicitado por el Papa Julio II, quien hizo que pintara algunas estancias. La que más destaca es la Escuela de Atenas. Después de ello, él también llegó a pintar El Triunfo de Galatea. Último, pero no menos importante, Venecia, donde tenemos grandes representantes y se caracterizan sus obras por los paisajes, el color y los brillos metálicos que tienen.
El gran representante de la escuela veneciana es Giorgione, siendo el fundador de esta. Su obra más famosa es La Tempestad, donde hasta ahora su significado viene a ser un misterio. Otra de sus obras más representativas son Venus dormida y Adoración a los pastores. También tenemos al gran Tiziano Sebelio di Gregorio, también llamado Tiziano. Sus obras destacan por su gran colorido y por los muchos matices que llegan a tener. Entre sus obras tenemos La Asunción de la Virgen, Baco y Ariadna y Venus de Urdio. Ya para terminar, vamos a ver esta última parte del Renacimiento, que viene a ser el manierismo, que destaca por sus colores fríos, metálicos y apagados, una iluminación arbitraria, dramatismo en las obras, falta de proporciones y cuerpos alargados y retorcidos. Vamos a ver entre sus obras más destacadas al autor Bronzino, quien retrata al Cosme I de Medici y a su esposa Leonor de Toledo con su hijo. Otra de sus obras también es la Alegoría del Triunfo de Venus. Otros representantes vienen a ser Pontormo, quien destaca por sus dos obras, El Descendimiento de la Cruz y El Alabardero. También tenemos a Parmigianino, quien tiene tres obras representativas, Cupido tallando su arco, La Esclava Turca y Virgen del Cuello Largo. Y último, pero no menos importante, a Tintoretto. Él inspiró sus obras en el artista Miguel Ángel, quien fue su modelo a seguir por toda la vida. Entre sus obras destacaron por ser las más perspectivas y efectos luminosos que llegaban a tener. Entre sus obras tenemos El Lavatorio, El Bautismo de Cristo, San Marcos liberando al esclavo, La Crucifixión y su última obra que viene a ser La Última Cena. Este último tiene una perspectiva oblicua, muy llamativa, y grandes claros oscuros en la pintura, haciéndolo la mejor obra, en mi opinión, de este Quinquecento. En conclusión, esta etapa del Renacimiento en lo artístico a mí me ayuda mucho en la ilustración, porque puedo ver las diferentes técnicas que tenían en ese entonces y cómo la aplicaban en las diferentes circunstancias. También cómo poco a poco el arte empezó a cobrar valor y actualmente está cobrando también mucho más valor. Los ilustradores podemos llegar a ser, igual que los renacentistas, hacer una nueva revolución, cosa que ya se está dando. Estamos viendo grandes avances. A diferencia de ese tiempo, ahora tenemos la tecnología. Sin embargo, seguimos avanzando y seguimos aprendiendo, mejorando nuestras técnicas, buscando alguna manera de poder mejorar y dar una buena obra, dar un buen trabajo a las personas que nos contratan. Por eso es que a mí me gusta esta parte de la historia, porque el Renacimiento viene a ser como la representación en el cual el arte empieza a tomar ese valor y empieza a ser reconocido por las personas como un trabajo y a la vez como algo digno de alabanza, digno de ver, algo de lo cual uno puede estar orgulloso. Este ha sido mi trabajo, espero que les haya podido gustar y hasta acá es el video. Cuídense, que tengan una bonita noche, tarde o mañana.